entonces el último examen que vimos, ¿sí? Vamos a ver eso hoy. Hoy, bueno, no hoy, pero el parcial número 3 de la unidad 2. ¿Están todos? Que tengo tantas cosas abiertas acá. Uy. Bueno. Las vamos a ver todas y les vamos a justificar, chicos, porque en general las notas fueron bastante flojas. No desaprobaron, la mayoría no desaprobó, pero con esas notas no entramos. ¿Sí? Así que, micrófonos encendidos para todos, por favor. Quiero que estén todos, porque si no estoy sola yo. Mi casa es encendido siempre. Micrófono encendido, profe. Bien, excelente. Micrófonos encendidos todos. Vamos a hablar pregunta por pregunta, justificar y de paso nos va a servir de un repaso de la unidad 2, que es una unidad importante. ¿Estamos? Bien. Bueno. Pablo Costa. ¿Por qué tienen los micrófonos apagados todavía? No lo sé. Prendan los micrófonos. Yo no puedo hacer prenderles los micrófonos a todos desde acá como el Profe, yo si quiero prendo el micrófono, pero hace todo un quilombo. O sea, estoy con la ventana abierta. Yo quiero que prendan los micrófonos porque quiero escucharnos. Quiero el quilombo de la clase. Quiero el quilombo de una clase. Bueno, profe, si sale mi mamá atrás, no es mi culpa. Advertile Yo tengo 100.000 perros, seguro que se escuchan todos. Profe, yo ni lo hice. No te preocupes, Cande, vamos a ir hablando. Chicos, los que están haciendo el contraturno de biología, que todavía no lo hicieron al examen, vamos a ver preguntas que ya vimos en su gran mayoría y que les va a servir. Inclusive es probable que ustedes puedan responderlas mejor que los chicos. Leo, Pablo Costa, dale. Se me rompió. Ah, mira. Qué guacho. Tipo, se escucha medio raro. Bueno. ¿Qué importa? Dale. Pablo. Bueno. Gabriela Casas. ¿Qué cosa, profe? Parcial 3. Vamos a ver pregunta 1. Léele pregunta 1. Ahí abro el archivo, estoy en el 6. ¿No? Tranqui. ¿Alguien quiere leer la pregunta 1? Ahí estoy, profe. Ahí está. Bárbaro. Gaby. Dice, una célula que posee gran número de lisosomas sugiere, y dice, la 1 o A, elevada actividad de síntesis proteica, síntesis indiscriminada de lípidos membranosos, activa producción de colágeno en procesos reparativos, actividad Macrofágica. Y me falta una. O es una célula de detoxificación. Bien. Gaby, decime por qué una célula que tiene un gran número de lisosomas no tiene una elevada actividad de síntesis proteica. ¿Qué tiene que tener una célula que tiene alta actividad de síntesis proteica? ¿Cómo, profe? Me está pasando un auto. ¿Qué organela tiene que tener una célula que tiene síntesis proteica elevada? ¿Los lisosomas? ¿Puede responder el resto? ¿Sí o no? Los lisosomas para la síntesis proteica. ¿Alguien más? No, el retículo endoplasmático, ¿no? ¿Qué retículo endoplasmático? Rugoso. Rugoso. Vimos síntesis proteica. Entonces, la síntesis proteica no tiene grandes cantidades de lisosomas.
La síntesis proteica tiene grandes cantidades de retículo endoplasmicoso. De última le podemos meter de ribosomas libres. ¿Sí? Bueno, apaguen los micrófonos. Eso iba a decir. Sí, Sí, apaguen solamente algo cuando te diga, porque si no se escuche como muy, no sé. Sí. Apaguen los micrófonos, los prenden para intervenir, porque no los puedo ver para que levanten la mano tampoco. Esa era mi idea, en realidad. Bueno, dice, una célula que posee gran número de lisosomas sugiere síntesis indiscriminada de lípidos membranosos. ¿Dónde se sintetizan los lípidos? Bien, vale, vamos. ¿Dónde se sintetizan los lípidos? En el retículo endoplasmático liso. En el REL, exacto, bien, Cata. Entonces, no es una célula con grandes cantidades de lisosomas. Activa producción de colágeno en procesos reparativos. ¿Quién hace eso? Dai abandonó la reunión, tiene miedo. No tenga miedo. Estamos haciendo el examen juntos. ¿Alguien? ¿Quién activa el colágeno? ¿Qué es el colágeno? ¿Qué tipo de macromolécula es el colágeno? ¿Nadie? Es proteico, chicos. Así que, de nuevo, RER. ¿Sí? Bien. Actividad macrofágica. ¿Alguien sabe qué es la actividad macrofágica? Yo ahí en ese me remil trabé porque no sabía la palabra, el La significado. definición de macrofágico. Tita. Miren, ¿quieren que les presente a la Tita? Les presento a la Tita. Vení, Tita. Vas a ver a toda la gente que molestas. Les presento a la Tita. ¡Ay, qué divina! ¡Qué linda! Anda afuera, deja de hinchar las bolas. Bueno, entonces dijimos colágeno es una proteína macrofágico. Las células macrofágicas, acuérdense que fago es de comer, lisis es de romper. Macrofágicos son las células que agarran materiales extraños que ingresen al cuerpo, los ingieren y los destruyen. Los glóbulos blancos, exactamente, Pablo. El que vimos que era el macrófago por excelencia era el polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Se acuerdan que yo les mostré que tenía un núcleo todo raro? ¿Sí? Es como un pitbull blanco, sí. ¿Está bien? Entonces, tienen alta actividad, ¿tienen actividad macrofágica las células que tienen alta cantidad de lisosomas? Sí. Porque los lisosomas son los encargados de romper el material que ingiere una célula macrofágica. No, este boxer no es de ese, no es glóbulo blanco. Y es una célula detoxificadora ¿qué organelo tendría que tener desarrollado si fuera detoxificadora? ¿El retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático. Excelente. Bárbaro Guada. Muy bien. Seguimos con la pregunta que sigue. Voluntarios, ¿alguien quiere leer? Pregunta número 2. Fácil, Yo, ya lo respondimos. Lea, no sé quién fue, pero... Martina, Bien, dale, Martín. ¿qué función es realizada por el RER? Bien. Y ahí yo puse síntesis de proteínas de membranas celulares. Excelente. Detoxificación, acabamos de decir que es el REL. Almacenamiento de calcio. ¿Quién almacena calcio? El gel también. REL. El REL también. Excelente. Lisis de moléculas glucídicas. ¿Quién? Vale, te veo hablar, pero Los lisosomas, estoy hablando en mi mente, profe. ¿Eh? No, que yo hablo en mi mente nomás, ignórame.
Bueno, bien, lisosomas, exactamente, los lisosomas, lisis de moléculas glucídicas. Síntesis de proteínas de membranas celulares, excelente, Martina, perdón. Excelente, Marti, es el retículo endoplásmico rugoso. Y sulfatación de sustancias, APA. Ni idea. ¿Quién decimos que modifica las moléculas que sintetizan? ¿Quién es el modificador? El Golgi. ¿Te leí los labios? Vale, el Golgi. ¿Está? Es el Golgi. Bien. La pregunta 3, que los vi pelear. Los ignoré, pero los vi pelearse. Pero Bien. ella no tenía, o sea, las letritas. Yo nunca vi las letritas, entonces dice Tateti. Les juro que dice Tateti en ese. Bueno. Nunca vi las letritas ese que usted había puesto. Es que básicamente esas letritas no existen. Me confundieron las flechitas horribles. Está básicamente dirigida al proceso en general. ¿Qué está pasando en esa imagen? ¿Sí? Se repitieron A, B, C, D porque eran las opciones A, B, C, D y E. No porque fuera letras que tuvieran que tener el dibujo. ¿Sí? El proceso en general era de lo que estábamos hablando. No vale esa. Te puedo regalar 0,5 a cada uno. No hay problema, pero no sirve. ¿Está bien? Representa la liberación por el Golgi de enzimas hidrolíticas lisosomales. O sea, dice, observe la siguiente figura y elige la afirmación verdadera. Miren el dibujo y ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? A ver, alguien. Profe, a mí en el archivo nunca me salió un dibujo. ¿No te salió nunca el dibujo? No. Bueno, ¿ahora lo tenés? No, lo abrí de la compu y del celu, no me salió un dibujo. No te salió nunca el dibujo. Dame un segundo. Veo las dos. La mayoría de las respuestas las hice por descarte. Bueno, eso no estaba bueno, chicos. Por eso estamos haciendo esto. Voy a abrir Estoy mi pasando WhatsApp. en una donde sí me sale. ¿Eh? Ahí me pasaron una foto. Acá estoy. Bien. Acá vemos esta imagen completa. ¿Esta organela qué es? El retrículo endoplasmático. ¿Cuál? El rugoso. El rugoso. Rugoso. Excelente. ¿Esto de acá qué es? El Golgi. Esto es el Golgi. ¿Y esto? La membrana plasmática. La membrana plasmática. Excelentísimo. Bien, que alguien le da las opciones. A representa la liberación por el Golgi de enzimas hidrolíticas lisosomales. ¿A alguien le parece? No creo. Yo me ¿Alguien le guié parece? mucho por cómo estaban apuntadas las flechitas. Como que uno iba para abajo, después volvía para arriba y después salía, por eso. Está bien. Yo puse Ahora, esa, pero no sé si está bien. Está bien. En el examen los confundió, perfecto. No importa, la idea era que vean la imagen general y vean que de todo lo que estaba escrito abajo podía estar representado en esa imagen. ¿Sí? Las flechitas no contaban. No importa, lo estamos resolviendo ahora. ¿A alguien le parece que esto puede representar la liberación por el Golgi de enzimas hidrolíticas lisosomales? No. Yo, profe, puse, pero no sé. Vos le pusiste, vale.
¿Alguien más? Yo también puse esa, la A. Para mí no es. Yo también puse la A, pero no fue por darme cuenta, sino por... Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? Yo la puse porque del Golgi salían las burbujitas esas. Yo lo puse porque del Golgi salían las burbujitas esas y Está decía bien, hay como liberación, decía no vesículas. sé qué más, y yo dije, bueno, ya fue. Hay como vesículas. Bien. Ahora, pensemos. Si estamos hablando, primero estamos hablando de liberación del Golgi de enzimas hidrolíticas. O sea, estamos hablando de un componente proteico. O sea, está bien. Podría venir una proteína desde el aparato de Golgi, desde el retículo endoplásmico rugoso, subir al aparato de Golgi y de ahí las libera. Pero este Golgi está liberando a la membrana, chicos. No está liberando a un lisosoma. No está formando lisosomas. Esto se está yendo. ¿Se entiende? Si quedaran las vesículas ahí, de una, pueden ser lisosomas. Pero las está sacando de la célula. ¿Sí? ¿Alguien se opone? Mi palabra no es absoluta. ¿Sí? Bien, apoyo la emoción. Excelente. Vamos entonces... Uy, mi WhatsApp está que explota, chicos. Qué vergüenza. Ojalá no vean ninguna cosa indiscreta. B, Ojalá es mi el WhatsApp regreso. explotara. ¿Cómo? Ojalá mi WhatsApp explotara, digo. En general no son noticias felices, quiero decirte. Bueno, B dice, es el regreso al Golgi de los receptores de manosa 6-fosfato. Uy, me metí otro lado. Receptores de manosa 6-fosfato. Que vuelvan al Golgi. O sea, los está ¿La reciclando. manosa 6-fosfato es un receptor, profe? ¿La manosa 6-fosfato es un receptor? No. Hay receptores de manosa 6-fosfato. Ah, ok. La manosa, sí, es una proteína con un fósforo en el carbono 6. Entonces, ¿puede estar reciclando? No creo que sea esa la opción correcta. En general, los receptores de manosa 6-fosfato estarían acá y los podría endocitar, ¿sí? Pero no vuelven directo al Golgi. ¿Sí? Bien. La tercera dice, es la entrada de sustancias de la superficie excelular por endocitosis. Si lo ven y le prestan atención, esto de acá es claramente una endocitosis. ¿O no? ¿Alguien se opone? ¿Es una endocitosis o no? Me opongo. Pablo se opone. Pero solo por... Yo igual, me confundí muchísimo por las flechas. Decía, no, nada por endocitosis porque las flechas dicen otra cosa. Es válido, está bien. Pero lo que yo les quiero plantear con esta pregunta, y yo se les pongo estas cosas a propósito, chicos, para partirles la cabeza y que se queden, la puta madre, ¿qué estoy haciendo acá? La idea es que ustedes ahora se den cuenta que no tenían que ver las flechitas. Nadie les dijo, señalen qué actividad está señalando cada flecha. Les dijo, miren la imagen, ¿qué ven? ¿Se entiende? Entonces, hay que leer las consignas. ¿Sí? Yo no les contesté porque quería hacer, ese era mi objetivo. ¿Sí? Que ustedes después se enojen porque se quedaron viendo flechas. Qué mal, pero no es de mala. Les estoy haciendo un favor porque esto pasa en el examen, ¿entienden? Y ahora no les va a pasar. No me gustan sus objetivos. ¿Te gustan mis objetivos? Después me los vas a agradecer. Gracias, profe. Bueno, por último, dice, indica la ruta de endocitosis mediada por receptor. No está
viendo los receptores en la membrana esta, ¿sí? Ven que no están acá. Si no, tendríamos que ver unos pupitos acá. Para que esté mediada por receptor. Y la última opción dice representa el transporte. Ahí, en la de si fuera por mediado por receptor, ¿tendría que haber un lisosoma o algo de eso? Tendríamos que tener un lisosoma o algo de eso. No, tendríamos que tener receptores de membrana. Acá. Aparecen como palitos. Como palitos de tambor. Sí, ok, gracias. Y básicamente, el endosoma, acá, cuando está acá adentro, está rodeado de palitos de tambor, que son los receptores. ¿Sí? Y después dice, representa el transporte de proteínas y lípidos del Golgi al RER. Esta le pusieron mucho. Por las flechas. ¿Por qué transportaríamos proteínas y lípidos del Golgi al RER? Hay una flecha ahí, pero... Terrorismo intracelular. Bueno, más o menos. ¿Está? Bien. ¿Están todos contentos que resolvimos esto? Porque yo creo que hay muchos que se quedaron con la cabeza ahí, tiqui, 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 tiqui. Bien. Muy bien. Esta la respondieron... No, respondieron varios mal. A mi sorpresa. Yo pensé que era una fácil. Yo respondo, profe. Dale, vale. Dice, ¿qué unión de la membrana está presente en el corazón para que el impulso pueda transmitirse rápidamente de célula a célula? A, unión estrecha, B, unión intermedia, C, desmosomas, D, nexos, E, hemidesmosomas. Yo puse nexos. Bien. Bien, vale. ¿Para qué son las uniones estrechas? ¿Para qué son las uniones estrechas? Para unir las membranas. Para unir las membranas. Perfecto. Para eso son. ¿Para qué son las uniones intermedias? Para unir las membranas. ¿Para qué son los desmosomas? Para unir las membranas. ¿Para qué son los nexos? Para comunicar medios intracitoplasmáticos. ¿Para qué son los hemidesmosomas? Para unir la célula a la membrana basal. ¿Estamos? Los nexus, ¿se acuerdan? Que formaban como si fueran canales que tenían que estar acoplados el de una célula con el de la otra para que se transmitan las señales rápidas. Básicamente, las contracciones de músculo del corazón se dan porque se produce un cambio rápido de las concentraciones intracitoplasmáticas de calcio. Y esa señal se tiene que transmitir a todas las células. Entonces, necesitamos uniones nexus en grandes cantidades para que todo el contenido, o sea, toda la composición intracitoplasmática cambie de forma prácticamente simultánea. ¿Sí? Bien. Vamos con la 5. Señale la afirmación correcta. Vamos a ir leyendo uno a uno, vamos voluntarios, chicos, no los quiero meter con presión, van a participar todos, así que vamos. Van a leer una y justificar por qué es correcto o incorrecto. Vamos, alguien. Cualquiera. Lu. ¿O voy a tener que elegir yo? Lu, Bravin. ¿Me puedo prender el micrófono? Me da una bronca. Ahí lo busco. Profe. Gracias. Sí, Lu. 4. Las 5 estamos leyendo. A las 5. Hoy estoy buscando. Tengo más archivos.
No les puedo compartir pantalla porque no me permite como, si no es una de Google Chrome, no me deja. Si no les comparto el examen. Dale un segundo. Sí, tranqui. ¿Quiere que lo vea yo, profe? Sí, vamos. Bueno, en la 5, donde dice diseñar la afirmación correcta, yo puse que los hemidemosomas permiten el anclaje de las células con la membrana basal. Lo puse porque lo leí en una partecita de la apunte rapidito, pero no sé si está bien. Es correcto. Los hemidesmosomas son las únicas uniones que vimos de la membrana basal. ¿Se acuerdan que separábamos a la célula en membrana apical, lateral y basal? Los hemidesmosomas son las únicas uniones que vimos especializadas de la membrana basal, que solamente, digamos, los desmosomas, ¿se acuerdan que tenían como una placa proteica, proteínas de unión, y se unen al citoesqueleto? El hemidesmosoma va a tener la placa proteica, va a tener conexiones con el citoesqueleto, pero no va a tener proteínas que se enfrenten con ella para unirse, ¿sí? Sí, profe. Las cadeninas, ¿se acuerdan? Profe, Entonces, ¿puede ser que se unan ¿a qué se unen? ¿a la membrana basal? ¿Pero a qué parte de la membrana basal? La membrana basal está constituida básicamente por fibras de colágeno y elastina. Se unen a las fibras de colágeno y elastina. Se anclan a otro tipo de proteínas. ¿Se dan cuenta que siempre son proteínas las que interactúan en uniones? ¿Sí? Que la elastina era la que le daba la elasticidad y el colágeno era, no me acuerdo, el que le daba. Las dos, a ver, la elastina está más presente en aquellos tejidos que necesitan elasticidad, como por ejemplo el tejido cartilaginoso, los ligamentos, los cartílagos, ¿sí? Y el colágeno, en realidad, lo que pasa, Cata, es que existen muchos tipos de colágenos. Entonces, hay colágenos que pueden ayudar a dar elasticidad y hay colágenos que pueden ayudar a dar rigidez, ¿sí? Claro, sí. Por ahora no nos interesa mucho, pero sepamos que en la membrana basal hay elastina y colágeno, ¿sí? Que son el soporte de la célula. Los hemidesmosomas están sobre la membrana basal. Basal, sí, estoy bien. Dice, el nexus o unión por hendidura asegura una potente cohesión entre células debido a que las placas de adherencia formadas por filamentos intermedios. Mentira, porque en los nexus, dijimos, formaban los canales. Los desmosomas son prolongaciones apicales, ya decimos que no, porque los desmosomas no están sobre la pared lateral, sobre la pared apical, están sobre la lateral. La unión estrecha constituye canales iónicos, no. ¿Está? Así de seguro tienen que estar. Bien. 6. Respecto al citoesqueleto, indique la opción verdadera. Vamos, que alguien lea. Yo puse que todas son correctas, profe. Bien. Dale, Lu, pero lee las opciones en voz alta. Profe. Dale. No, que yo también. Bien. Dale, Mali, eso, dale, Lu. Vamos, Lu. Los microtúbulos son organoides sin membrana de 15 nanómetros, creo que es, y compuestos por tubulina. Los filamentos, o sea, eso es verdadero. Los filamentos intermedios están compuestos por subunidades químicas heterogéneas. Los filamentos de actina son responsables de los movimientos celulares. Son los que te digamos, no me sale. Acuérdense que los filamentos de actina son los únicos que pueden construirse y deconstruirse rápidamente. Claro. Y la actina en forma globular puede polimerizar a la forma fibrosa. Exactamente. La puse correcta, pero... Básicamente la agarra y se pone un globito al lado de otro y forman una fibra. Ah, listo. ¿Sí? Eso es lo que hacen en el citoesqueleto. Bien. Excelente. Todas correctas. Profe, a mí ahí en esa no sabía muy bien qué poner, porque tenía duda con la B. No sabía si era verdadera o falsa. Los filamentos intermedios están compuestos por subunidades químicamente heterogéneas. ¿Por qué están constituidos los filamentos intermedios, Vale? Te metiste vos en el lío, No, profe, no me acuerdo. ¿Alguien?
No, no me acuerdo, pero yo tengo el esquema como que lo tengo con diferentes colores, entonces me acuerdo por eso. Perfecto. Leímos que son proteínas fibrosas y son un montón de proteínas fibrosas distintas. ¿Sí? No son siempre las mismas. Por eso son heterogéneas, porque son proteínas fibrosas. Pero, profe, no me acuerdo el nombre, porque vio que los filamentos de actina por actina, los microtúbulos por tubulina, y estos intermedios... No, pero pará, están filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos. Así se llaman. Claro. Sí, sí, sí. Ninguno es de actina. Bueno, pero yo le digo de actina. Les voy a mandar, No, bueno, sí se entiende, profe. les voy a mandar el esquema. Bueno, acá lo tengo. Tengo una clase muy informal, chicos, es una juntada a tomar mates, pero de vez en cuando lo vamos a hacer. Esta me parece que una forma más piola de aprender. Ahora se los mando, ¿sí? Yo se los prometí. Les prometí que les iba a mandar todas estas cosas. No se puede enterar Nelly, profe, ¿o no? No. Pero básicamente dice, filamentos intermedios constituidos por proteínas fibrosas son más difíciles de desintegrar que los microtúbulos y las proteínas están constituidas por citoqueratina, bimentina, neurofilamentos, desminina, proteína fibrilar ácida de la glía. Todas esas son las proteínas y van cambiando, digamos. ¿Sí? No son siempre la misma en la misma forma. Puede haber más de una o de otra. ¿Sí? Bien. 7. ¿Alguien quiere...? ¿Quiere que lo lea, profe? Dale, Lu. Los cilios, prolongaciones apicales móviles, ¿en qué se diferencian de los flagelos? Le dice la A. Menor longitud, mayor cantidad, movimiento de vaivén, se encuentran en vías respiratorias, aparato reproductor femenino. Yo puse todas las anteriores. Bien. ¿Se acuerdan que cuando dibujamos a los cilios y a los flagelos, que dijimos que eran las especializaciones de membrana, básicamente dibujamos un espermatozoide. Ah, no, se ven igualos. Un día que no iba a tener problema con fibrones ya. Básicamente habíamos dibujado esto, ¿se acuerdan? Como cilios, un montón alrededor de una celulita, cortitos, siempre juntitos y todos móviles. Habíamos visto que en la vía respiratoria se movían así para eliminar a bacterias, no, en realidad, a todos los elementos. Bien, alguien más, bien Leonel, bienvenido. Todas las partículas que pueden ingresar a la vía respiratoria se van a través de los cilios, ¿bien? Y cuando hablábamos de flagelo, nuestro principal ejemplo fue el espermatozoide, ¿sí? Que dijimos que era en general uno solo, podía estar dos. Cuando vimos dos flagelos en los dinoflagelados, ¿se acuerdan de los dinoflagelados? Los del contraturno se tienen que acordar. Perfecto, son todos correctos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien se opone? Esto parece un casamiento. Bien. 8. Y ahora empezamos con metabolismo y energía. Chicos del contraturno, esto todavía no lo vieron. Metabolismo y energía es una unidad que la vimos 2 veces. Me decepcionaron un montón, chicos, quiero decirles, porque la vimos 2 veces. Vamos. Bueno, ¿alguien lee la 8? Yo. Dale, Vera. Por mol de glucosa se originan
A, 38 ATP en el citosol, B, 36 ATP en el citosol, C, 2 ATP en la mitocondria, D, que es la que puse yo, 38 ATP en el balance general, E, 38 ATP en la mitocondria. Bien, ¿alguien opina distinto? No, está bien esa. Yo puse la A. Dai puso la A, dice 38 ATPs en el citosol. Profe, está bien la D, porque cuando hicimos el cuadrito y sumamos todos, salía 38 ATP. Bien, entonces, ¿cuál era el balance entonces? ¿Cuántos ATPs producimos en el citosol? Solamente los de la glucólisis. Que eran 2, ¿se acuerdan? Entonces no podemos poner que son 38, son 2 nada más. ¿Sí? En el citoplasma. ¿Cuántos hacemos? 38. Pero tenemos que contar con aquellos 2. Entonces no podemos decir que hacemos 38 en la mitocondria. Y acuérdense que son 38 siempre y cuando el mol de glucosa sea usado en su totalidad. Estamos hablando de una situación ideal en que la molécula, el mol de glucosa es, digamos, roto en su totalidad y usado en su totalidad, que no es lo que ocurre siempre. Son situaciones ideales. Bien, 8. ¿Alguien? ¿Se entendió por qué es 38 del balance general? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Excelente. Bien, ¿alguien? ¿La 9? ¿Qué participación tiene el oxígeno en la respiración celular? Vamos, vamos, así. ¿Qué participación tiene el oxígeno en la respiración celular? A. Bien. Participación en la oxidación de sustratos en el ciclo de Krebs. B. Es aceptor final de electrones en la cadena respiratoria. C. Cede electrones a la cadena respiratoria. D. Transfiere electrones a la ATP sintetasa para fosforilar ADP y generar ATP. E. Ninguna es correcta. Bien. ¿Qué decís, Pablo? Viendo la corrección del examen, yo puse la D, que me sonaba mucho, la verdad, pero parece que estaba mal. Y al final resultó ser la B. Bien. Bien. Dice, participa en la oxidación de sustratos en el ciclo de Krebs. ¿Quién oxida en el ciclo de Krebs? El NAD y el FAD, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Dice, es aceptor final de los electrones de la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que los electrones básicamente eran hidrógenos? Se les dice hidrogeniones, ¿sí? Entonces, pasan del complejo 1 al complejo 2 al complejo 3, y cuando salen del complejo 3 no pueden dejarlo bloqueado porque necesitamos volver a usarlo. Ahí esos se unen con oxígeno y forman producto final, agua. ¿Estamos? Bien. Después dice, cede electrones a la cadena respiratoria. No, NAD y FAD son los que ceden los electrones a la cadena respiratoria, ¿sí? Se transfiere electrones a la ATP sintetasa para fosforilar ADP y generar ATP. ¿Qué hacía la ATP sintetasa? ¿Se acuerdan que generábamos una diferencia de concentración de electrones de un lado y del otro de la membrana interna de la mitocondria? En base a que pasaban electrones, pasaban hidrogeniones. Entonces, el pasaje de los hidrogeniones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial a través de la ATP sintetasa es la que da lugar a la fosforilación de la ADP a ATP. ¿Alguien me sigue? ¿Nadie me sigue? Lo dibujamos. Yo sí entendí. ¿Se puede dibujar, profe? Yo no, profe. Bien.
Dibujamos la mitocondria. ¿Sí? En la mitocondria, acá básicamente ocurre el ciclo de Krebs, en la matriz. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz, tenemos complejos 1, 2 y 3 de la cadena respiratoria. Básicamente, NAD y FAD, desde el ciclo de Krebs, ceden protones o electrones, ¿sí? A 1, al complejo 1, al complejo 2, al complejo 3, y después acá se liberan con el agua, con el oxígeno y forman agua. ¿Estamos? Los electrones. NAD entra por acá, FAD entra por acá. ¿Se acuerdan que FAD no entra al complejo 1, entra directamente al complejo 2? Entonces, ¿qué logramos acá? Básicamente, que haya alta concentración de hidrógeno en el espacio intermembrana y baja concentración de hidrógenos en la matriz mitocondrial, que es acá. ¿Sí? La ATP sintetasa la habíamos dibujado como una proteína transmembrana en forma de palillo, así. ¿Sí? Lo que ocurre es la ATP sintetasa con gasto energético moviliza hidrógenos desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial y eso da lugar a la fosforilación de ADP a ATP. 2 hidrógenos. ¿Estamos? Vamos. ¿Están todos? ¿Entendieron todos? Los del contraturno no. Ténganme paciencia, lo vemos el jueves, pero... ¿Sí? Bien. Entonces, dice, transfiere electrones a la ATP sintetasa para fosforilar ADP a ATP. No, no son electrones, son hidrógenos, ¿sí? Es H2. No son hidrogeniones, son hidrógenos. ¿Es la diferencia del gradiente electrónico la que ayuda? Sí, pero es la molécula de hidrógeno. Bien. ¿Está, Pablo? Sí, profe. Jorge. Bien, ¿alguien lee la 10? Señala la opción que contenga el sitio donde se localizan las enzimas del ciclo de Krebs y el número de ATP que se obtienen por oxidación de cada molécula de NAD en la cadena respiratoria respectivamente. A. Bien, La Pablo, matriz... espera, Pablo. Este es un tipo de preguntas en el que no tienen que leer las opciones. ¿Sí? Las opciones de acá lo único que van a hacer es confundirlo. Esto lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Dónde se localizan las enzimas del ciclo de Krebs? Todos lo sabemos, se los acabo de dibujar. En la matriz. En la matriz, bien claro. Entonces, lo primero tiene que decir la matriz. Excelente. El número de ATP que se obtienen por oxidación de cada molécula de NAD. Decimos que NAD pasa por los 3 complejos. ¿Está bien? Por cada complejo, Una molécula de ATP. una molécula de ATP. Entonces, ¿cuántas 3. moléculas de ATP se dan por cada uno de los NAD? 3. 3, porque pasa por los 3 complejos. FAD, en cambio, ¿cuántos da? 2. ¿Sí? Excelente. Entonces, la respuesta tiene que ser matriz mitocondrial y 3 ATPs. ¿Está? Es la C. Ay, perdí mi celular. ¿Sí? Bien.
¿Se entiende por qué tienen que responder antes de leer? En este caso, por ejemplo, que es una pregunta teórica. Y están preguntando algo que tiene que estar en su cabeza. Respondan. ¡Hola, Lu! Bueno, bien ahí. Vamos entonces con la 11. Esta es más complejita. Esa me costó, profe, pero lo hice bien. Es complicada, pero básicamente es la pregunta que integra todo metabolismo y energía. Por eso es la pregunta del examen. La pregunta. Bien, dice, cada número indica un evento referido al destino de los alimentos al ingresar al organismo. Ordénalos correctamente y luego elija la opción que contenga el orden correcto. Bien. Nosotros vimos en una clase entera esto. O sea, esta pregunta es una clase que vimos 2 veces. Enterita. ¿Sí? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Ingesta, profe. Comer. Comer. ¿Sí? Si no, no hay alimento. ¿Está? Bien. Entonces, primero tenemos que buscar ingestión de alimentos. 6. Ingestión de alimentos. ¿Está? Yo voy a ir escribiendo. 6. Ingestión de alimentos. Después, degradación enzimática en el tubo digestivo. ¿Sí? Todavía no, ni siquiera entramos a la parte celular. Entonces, 6, 2. Después del tubo digestivo, ¿qué es lo que hacíamos apenas entraba al cuerpo? La glucólisis. Glucólisis. Excelente. 5. Entonces, 6, 2, 5. Miren las opciones. Ya descartaron la C. Ya descartaron la C. Bien. Después de la glucólisis, ¿qué hacemos? Descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa. Excelente. Y ahí los cague. Después de la descarboxilación oxidativa, incorporación de Krebs. Excelente. Y por último, fosforilación oxidativa. Entonces la respuesta es 6, 2, 5, 4, 3, 1. La opción correcta es la D. ¿Sí? Bien. Yes. Excelente. De nuevo, miran las preguntas, no miran las respuestas. Si no, todos tenemos tendencia a hacer ¿qué? Decimos, bueno, ya tengo que primero es 6, después es 2, después es 5. ¿Cuál es la más frecuente después? 3. Tengo 2 respuestas que dicen 3. Entonces viene la incorporación al ciclo de Krebs. Chao, nos comimos la fosforilación. Pasa que también no estaba ninguna correcta, como que no daba tampoco a descartar. ¿Cómo? Que hay una opción que dice ninguna es correcta, como que te da ahí para dudar. Claro, te da para dudar. Siempre pueden dudar. Esa es la idea también de ellos. Que ustedes siempre pueden dudar. Siempre puede estar todo mal. Siempre va a ser una opción que esté todo mal. Igual a nosotros, por lo menos en nutrición, nos habían dicho como que nunca nos iban a poner esa opción. Y por lo menos en los exámenes que yo tuve, nunca hubo ninguna correcta. Como que ellos dicen como que así fomentan que vos aprendas, digamos. Que decís, bueno, me equivoqué y tal cosa. Supuestamente es de mala onda, por no decir otra palabra. Pero a mí en nutrición pasó eso, por lo menos. Nunca teníamos ninguna correcta, por suerte. Bien. Bueno, mejor. Es mejor. Les están haciendo una gamba. Bueno. De la duda. Por ahí vos sí. estás reconfiado viendo todo y te ponen ninguna correcta y ya está, ya no sabes. Te patean el tablero. Es así. Te patea el tablero, ninguna es correcta. Bien. Estamos entonces, pero se dan cuenta que es relativamente sencillo el ejercicio. Esta es la pregunta central del examen y es fácil. Si la piensan y dicen, bueno, ¿qué mierda tengo que hacer primero? Comer. O sea, es fácil el razonamiento, ¿sí? Bien. Sí, pero profe, como está en el examen no es fácil.
Obvio. A ver, acá estamos todos sentados, tranca en nuestra casa, tomando mate, tomando un café con leche. No es lo mismo que estar sentado en el examen, estamos de acuerdo. Pero nosotros tenemos que aprender a estar sentados en el examen y sentirnos tomando un café con leche como en casa. Ese es el objetivo de esto. ¿Sí? Una, profe. La idea es esa. Sus cabezas, la cabeza juega un rol fundamental en estos exámenes y su cabeza tiene que estar en calma. ¿Sí? Y la única forma de que su cabeza esté en calma es que ustedes sepan. Si ustedes saben, van a estar tranquilos. Si ustedes estudian, van a estar tranquilos. ¿Sí? Es lo único, la única forma que se queden tranquilos. Bien. Para eso están viniendo acá. Para estudiar, saber, ir tranquilos. ¿Sí? Y ahí metí intervención psiquiátrica. Una presión, profe. Bueno, chicos, no. Depresión. Eso, bueno, yo no les voy a dar bueno, no les voy a dar una clase de psiquis, sobre cómo manejar su psiquis. Estaría muy bueno igual, podríamos hacerlo, yo lo voy a hablar con él. Pero La profe Nelly nos dice un montón de veces. Que se tranquilicen. Sí, y tips así para el día del examen. Y sí. En enero, profe. Bueno, sí, obvio. Yo tuve un ataque de pánico en el medio del examen del ingreso a medicina, chicos. Me paniqué. No podía respirar. profe, cuente, ¿no? No, hoy no. Hoy no. Más adelante, cuando nos despidamos, que... Yo entré la segunda vez que rendí, Pablo, no entré la primera. Hice lo mismo que ustedes. Estudié todo un año y recién ahí entré. El año que estudié poquito, no entré. Bueno. Vamos a terminar el examen, por favor. 12. El ATP obtenido por fosforilación oxidativa. Esta es fácil, chicos. El ATP que se obtiene por fosforilación oxidativa es básicamente el final de la producción del ATP. Todo el ATP lo necesitamos, dijimos, es la moneda celular, es la energía de la célula. Se usa en todos lados el ATP, ¿sí? Va a donde quiera y va a donde la necesitemos. Entonces, no hay ningún lugar a duda, es de utilidad para el trabajo celular. ¿Sí? Solo puede utilizarse dentro de la mitocondria. No. ¿Se produce en el citosol? No. ¿Se obtiene a partir de dióxido de carbono? No. ¿Se obtiene a partir de la hidrólisis de ATP? No. Ahí los podía confundir, porque no es hidrólisis. ¿Qué es? Fosforilación. ¿Está? Profe, cuando dicen hidrólisis es de ATP a ADP y P, ¿o no? Claro. Fosforilación al revés. Acordate, vale, siempre que lisis, igual que lisosoma, lisis es ruptura. ¿Sí? Y hidrólisis casi siempre involucra a una molécula de agua o sea, hidrólisis significa que hay una ruptura de un enlace molecular y está involucrada el agua, como receptor o como dador. Bien. Entonces, profe, ahí quedaría. ¿Qué se utiliza para el trabajo celular? La B. ¿Sí? De 10. 13. Marque lo correcto. La glucólisis consiste en la degradación de una molécula de glucosa obteniéndose 2 moléculas de ácido pirúvico. El ciclo de Krebs transcurre en el citosol celular. La fosforilación oxidativa se realiza a nivel de las crestas mitocondriales. Se obtiene más energía en el proceso de glicólisis que en el proceso de fosforilación oxidativa. A y C son correctas.
Ahí soy profe. Ahí, profe. Dale. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? La glucólisis consiste en la degradación de una molécula de glucosa hasta las 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿El ciclo de Krebs transcurre en el citosol celular? No, transcurre en la matriz mitocondrial. ¿La fosforilación oxidativa se realiza a nivel de las crestas mitocondriales? Sí. ¿Se obtiene más energía del proceso de glicólisis que el proceso de fosforilación oxidativa? No, de ninguna manera. ¿Sí? Bien. 14. Con respecto a la respiración aeróbica, decimos que... ¿Alguien que lea? Alguien que no sea Pablo, ni Vale, que alguien que no haya leído, vamos. Ni Cata. Nada. Yo la leo. Con respecto a la respiración aeróbica, decimos que se produce en la mitocondria y se producen 38 ATP, se da en el citosol y se forman 36 ATP, se da en el citosol y se forman 38 ATP, se da en la mitocondria y se producen 36 ATP. Yo puse la D, pero está mal, es la A. Bien. Estamos diciendo que la respiración aeróbica va a ser el final de la vía de degradación o el final de la vía metabólica de los hidratos de carbono, ¿sí? Esto, chicos, que vimos, metabolismo y energía, es una vía metabólica, es la vía metabólica de los hidratos de carbono. Estamos partiendo de glucosa, ¿sí? Mañana con la chica de nutrición vamos a ver cómo partimos de un alimento para llegar a glucosa para poder hacer todo esto. Pero esta es la vía final. ¿Y dónde se da la respiración? ¿Dónde se da la respiración aeróbica? ¿En la mitocondria? En la mitocondria. ¿Sí? Entonces, se produce en la mitocondria y da 38 ATPs en total. Es el fin de la vía metabólica. ¿Sí? Bueno, no los veo muy enganchados. Pensé que esto iba a estimularlos, a activarlos un poco más, que sea más interactivo. Pero bueno, estoy fracasando. Ahí le participo, profe, no se preocupe. Yo sí, Súper profe, cómoda estoy la clase. enganchado hasta prendí la cámara. ¿Eh? Estoy enganchado hasta prendí la cámara. Vamos, sí, eso estoy re orgullosa, estoy re contenta, no puedo creer que haya 3 personas con la cámara prendida. Bueno, vamos entonces con la 16. ¿Algún voluntario? More que no has participado. Profe, ¿no es la 15 igual? Ay, puede ser que me salteé. Sí. Vamos con la 15. More, creo que vos no lo rendiste a este examen, ¿o no? No sé. No, profe. Bien. Te vas a salvar entonces. Todavía no lo rendiste. Yo tampoco, profe. ¿Eh? Bueno, pero Tampoco ustedes lo la- rinden ahora, ¿eh? Nosotros tenemos una clase más con ustedes y rinden este examen. No No va a ser acuerdo, el mismo. no sé de qué habla. No va a ser el mismo, pero este es el tema, ¿sí? No, ya, tenemos 4 cámaras prendidas. Chicos. Profe, ¿podemos después hacer el examen de los chicos? Obvio, ¿quieren hacerlo todos? Ah, no sé el resto, yo sí. Obvio, sí, yo los paso por el grupo. Más vale, sí, es una unidad re difícil y está re bueno que la ejerciten. Está bueno que hagamos esto para que esto, ¿sí? Para que justifiquemos todo esto, porque si no es como que quedamos en una nebulosa. Bueno, bien. La 15, entonces, bien, perdón, Vale, tienes razón. No sé quién quiere leer la 15. Lo leo yo, profe. Dale, Guada. Dice, la respiración aerobia, y bueno, dice A, se realiza en la matriz citoplasmática, produce liberación de energía por procesos de oxidorreducción,
rinde menos ATP que la respiración anaerobia, descompone el dióxido de carbono en carbono y oxígeno, oxida la glucosa hasta ácido láctico. Bien. Bueno, yo en esa marqué la A, que se realiza en la matriz. En la matriz citoplasmática. Ujú. ¿Alguien? ¿Otra cosa? Yo puse la B. Yo también. La respiración aeróbica va a ser el proceso por el cual van a cambiar los NAD y los FAT de un lado al otro, dando electrones y se oxidan y se reducen, básicamente liberando energía, ¿sí? Así que se produce en las crestas mitocondriales, en realidad. O nos podemos animar hasta decir que en la matriz mitocondrial, pero no en el citoplasma. En el citoplasma solamente la glucólisis, acuérdense. ¿Sí? ¿Cuál era la correcta, profe? ¿La B? La B, que se produce por procesos de óxido de reducción. ¿Sí? Ahora, la descomposición de dióxido de carbono en oxígeno, la oxidación de la glucosa hasta ácido láctico, esa es la respiración anaerobia. ¿Sí? Profe, ¿puede decirlo de vuelta? ¿Cuál es la correcta ahí? La B. Ah, ok. Porque justo se me cortó el internet, no sé qué pasó en mi casa. Bien. Se produce por procesos de oxidorreducción. Básicamente se da porque se ceden electrones. Hay alguien que se oxida y hay alguien que se reduce. Bien. Vamos a la 16. Dice, la glucólisis no necesita enzimas para que ocurra, concluye con la formación de glucógeno, se realiza en el citosol, degrada glucosa hasta dióxido de carbono y agua, su rendimiento energético es superior a la respiración aerobia. Esto ya lo respondimos 75 veces en lo que va de la clase de hoy. Alguien que lo diga. Vamos. La D. La C. La C. La C. Dice, no necesita enzimas para que ocurra. Todos los procesos de la glucólisis están mediados por enzimas, ¿sí? Concluye la formación de glucógeno. No, dijimos que la glucólisis daba ácido pirúvico. ¿Quién da glucógeno? La glucogenogénesis, ¿sí? Decimos que de la vía metabólica para formar energía, la glucólisis es la única que se produce en el citosol. No llega la glucosa a agua y dióxido de carbono, llega a ácido pirúvico. ¿Y su rendimiento es superior al de la respiración aerobia? Dijimos que no, que solamente nos daba 2 ATPs. ¿Sí? Después tenemos el ciclo de Krebs, esa es la maquinita, la que reparte ATP. ¿Estamos? Bien. La 17. ¿La C, profe, entonces? La C, sí, se realiza en el citosol. Ok. Bien. Vamos con la 17. La 17 es un tipo de preguntas que aparecen bastante en estos exámenes, chicos, ¿sí? Y otro tipo de preguntas que parecen mucho, que yo creo que los están ejercitando mucho con Nelly, porque en biología es más complicado, es estos ejercicios que vos resolves uno y en base a este resolves 2 más.
Y al ser Está tres bien, pero opciones, no. Está bien, pero es solo la 1 es la correcta, solo la 2, solo la 3, todas son correctas o ninguna. ¿Se entiende? Ah, tienes razón. ¿Está bien? El solo está como de más. La opción podría ser 1, 2, 3, todas, ninguna. ¿Sí? Entonces, en ese caso sería la D. En ese caso sería la D. Bien. Relaciona los componentes con las estructuras mitocondriales e indique la correspondencia correcta. Qué palabrita, mami, que me mande. ¿Alguien? Yo puse la A. Vos pusiste la A, que dice C, o sea, la cadena respiratoria en la membrana interna. Bien. ¿Qué más pusieron? La B dice ADN con la membrana externa. Cualquiera. La C dice citocromo oxidasa, que es uno de los complejos mitocondriales, con la matriz mitocondrial. No, es con la membrana interna. La E dice cadena respiratoria con la matriz mitocondrial. Es con la membrana interna. ¿Estamos? Es fácil, pero no hay que batatarse. Hay que unir todo esto y decir, esto no, esto estaba acá. ¿Sí? Bien. La 19 indica la opción falsa. La membrana interna forma crestas mitocondriales. ¿Estamos de acuerdo que sí? En la matriz se encuentran las enzimas del ciclo de Krebs. La membrana externa se localizan las enzimas de la cadena respiratoria. Las partículas elementales de la ATP sintetasa se localizan en la membrana interna. ¿Estamos todos de acuerdo en que es la C, no? En la membrana externa se localizan las enzimas de la cadena respiratoria. Eso es falso, están en la membrana interna. ¿Sí? Sí. Profe, yo ahí tenía duda con la C. ¿Las partículas elementales a qué se refiere? A los conformadores de la ATP sintetasa. Ah, ok. Sí, sí. Bien, excelente. La última es para desarrollar, pero básicamente dice el ATP es una molécula dadora de energía y de grupos fosfatos. Esto es verdadero porque todos los enlaces del fósforo, sí, son enlaces de alta energía que cuando se rompen, sacamos un fósforo de la molécula de ATP, pasamos a tener adenosin trifosfato a tener adenosin difosfato, ¿sí? Entonces, damos un fosfato y liberamos grandes cantidades de energía. ¿Está? Ese es el justificativo. Bien. Ahora vamos a ver ovogénesis y espermatogénesis. Si nadie tiene ninguna otra pregunta o duda de este parcial. Profe, Sí, verá. yo puse verdadera, porque gracias a la hidrólisis de ATP y la desfosforilación se produce ADP y una molécula de ácido fosfórico y también energía. ¿Está bien? Está bien. En realidad es un grupo fosfato, no es ácido fosfórico, es como un grupo fosfato que se pierde, porque nunca queda como ácido fosfórico, se suelen volver a enlazar. Pero sí, es correcto. Listo, eso. Bien, excelente. Entonces, vamos a ver espermatogénesis y ovogénesis, ¿ok? Yo voy a seguir acá sentadita. Fran, vas a hablar de ovogénesis. Suerte, chicos, vos no hagas bullying. Qué malo, vos arreglé el micrófono que va a tener que dar una exposición. Acá no se salva nadie. Clary, ¿estás? Que empiece Frank.
¿Qué? Que empiece Francia, está primero el tema de ella, es más cortito. Ovogénesis tenemos que ver primero. Y bueno, yo soy el otro, espermatogénesis. Perdón. Perdón. No me di Es más cuenta. largo el mío. Son largos los dos. Así que empecemos. Ay, Fran, sos vos. Ovogénesis viene primero. Vamos, yo empiezo, ¿querés? Bueno. Cuando hablamos de ovogénesis, ¿sí? Bueno, Estamos hablando básicamente de la formación de un óvulo a partir de un ovogonia. ¿Sí? O sea, necesitamos formar un óvulo a partir de una ovogonia. ¿Cuál es, o qué es el óvulo? ¿Sí? Es el gameto femenino. ¿Y qué número cromosómico tiene? ¿Es haploide o diploide el óvulo? Haploide. Haploide. Necesitamos que sea haploide, ¿sí? Pero es rara la ovogénesis, como muy bien Fran nos va a explicar ahora. Es rara la ovogénesis porque cuando se produce la fecundación de un óvulo, el óvulo es diploide todavía. La ovogénesis va a ser el proceso a través del cual vamos a primero dar mitosis y después vamos a dar meiosis. ¿Sí? Bien. sí. Lo primero que tienen que saber es que las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a eliminar. Todos los óvulos que tenemos, los tenemos desde que nacemos. ¿Sí? Son células que se producen en el embrión, o sea, todos nuestros óvulos, todas nuestras menstruaciones, estuvieron en la panza de nuestras madres. Sí. ¿Sí? Excelente. Bien. A diferencia de los hombres no tienen todos los espermatozoides que van a liberar en su vida. Los hombres producen espermatozoides a lo largo de toda su vida. Las mujeres nacemos con la cantidad de ovocitos que vamos a usar para siempre. Las células embrionarias, sí, que van a ser las células a partir de las cuales llegamos a óvulos, vienen de una parte embrionaria que se llama hipoblasto. ¿Sí? Eso no está en el apunte, anoten. Hipoblasto, células embrionarias. ¿Cómo, profe? ¿Qué era eso? Que todas las células embrionarias que van a dar lugar a los óvulos son, digamos, derivadas del hipoblasto. El embrionariamente son derivados del hipoblasto. Bien. Clary, vos avísame cuando quieras empezar a hablar. Que ya está. Tengo que empezar ahora. Y sí. Bueno, yo me tomé como que muy a pecho todo, tipo, exponer. Perdón, Clary, vos todavía no. Sí. Fran. Ay. Bueno. Ay, es que no sé por dónde empezar. Por el principio. Bueno, voy a empezar diciendo que, bueno, el gameto femenino, aparte de proveerle al embrión el núcleo haploide, le provee más cosas como organelos, reservas de enzimas, diferentes tipos de ARN y sustratos metabólicos. Bueno, algunas especies producen miles o millones de óvulos a lo largo de su ciclo de vida y, por ejemplo, hay otras que producen menos. Excelente. En las que producen muchas millones, las células madre, que se llaman ovogonias, sí, que perduran, se replican y se autorrenuevan. Bien, ahí se dividen por mitosis. Sí. ¿Está bien?
Las ovogonias van a ser precursores del óvulo que se van a reproducir por mitosis. Entonces vamos a tener un montón de ovogonias que se van a dividir y van a dar lugar a un montón de otras ovogonias, iguales que ellas, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Tenemos que el apunte dice 7 millones. Después dice que se produce un fenómeno a través del cual disminuye enormemente este número, ¿sí? Sí, que es, ¿cómo se llama? Dicteoteno, ¿era? ¿O eso era otra cosa? ¿Qué cosa? El No, fenómeno. el diploteno es el diploteno es donde ¿sí? Entonces se van a disminuir mucho el número de ovogonias, ¿sí? De estas células que se dividen por mitosis, disminuye mucho el número y pasamos a tener ovocitos primarios. Estos son los que van a estar en un lugar que se llama cresta genital, en los embriones. Hacia la semana 7, las mujeres tenemos todos los óvulos. Dejen de hablar por el chat. No me dejan socializar. Les voy a armar la reunión media hora antes, así charlan, tienen recreo. Son amigos médicos. Bueno, nos podemos quedar un rato más. Entonces, las ovogonias... Yo digo, profe. Sí. Nada, que las ovogonias, los humanos llegan a tener hasta 7 millones de ovogonias hacia el mes de gestación y durante ese tiempo se van disminuyendo. Las que sobreviven se convierten en ovocitos primarios y entran en la fase de meiosis. Bien. Y bueno, esos son los que entran en el estado de dictótono. ¿Qué diferencia a una ovogonia de un ovocito primario? Las ovogonias son las células madres. Claro, exacto. Y los ovocitos son... Básicamente los ovocitos van a ser los sobrevivientes y se les va a formar alrededor un conjunto de células que les van a hacer como si fuera un caparazoncito, ¿sí? Sí. Eso es la diferencia. Los ovocitos primarios son pluripotenciales, que se les dice, ¿sí? Tienen la potencia de transformarse en óvulos, pero no todos los ovocitos se van a transformar en óvulos, ¿o no, Clarín? Sí. Bien. Entonces, los ovocitos primarios, que tienen una cantidad de células que las rodean, entran en meiosis. ¿Y qué pasa en esa meiosis? En la meiosis, los ovocitos maduran y... ¿Maduran en forma de óvulos? No. Tenemos entonces, pasamos de ovogonias a ovocitos primarios, ¿sí? Sí. Los ovocitos primarios entran en meiosis. Hasta ahora habíamos hablado de mitosis. Las ovogonias hacían mitosis. Las ovogonias, tenemos 7 millones, muere una gran cantidad, los que sobreviven son ovocitos primarios, ¿sí? Y esos ovocitos primarios son los que entran en meiosis. Meiosis 1. Entran en profase y básicamente hay un factor inhibidor de meiosis que hace que los ovocitos primarios queden en pausa en la profase 1 de la meiosis, ¿sí? Lo hacen en ¿qué etapa? En el diploteno. ¿Se acuerdan que vimos que la profase 1 de la meiosis 1 tiene un montón de etapas? La hacen en el diploteno, que es la última, no, la penúltima. Y este estado de nebulosa en el que queda el ovocito primario se llama dictioteno. Sí. ¿Sí? Y en el apunte dice que
Cuando la hembra madura sexualmente, se continuará la meiosis. Exactamente. La hembra madura, ¿cuándo madura? En la adolescencia, ¿sí? Se reanuda la ovogénesis. O sea, durante toda la infancia tenemos un montón de células frenadas en la primera profase de la meiosis, en los ovarios, ¿sí? Se reanuda la ovogénesis, ¿sí? ¿Cuándo se da la maduración sexual? Profe, que, Sí. digamos, que este inhibidor no funciona, pasa algo, como que la mujer menstruaría desde un primer momento, digamos. En realidad, si no se inhiben, todos los óvulos maduran, o todos los... En realidad, hay un segundo momento inhibitorio en la ovogénesis, ¿sí? Pero básicamente estos, digamos, los problemas en la ovogénesis son los problemas que nos dan las fertilizaciones. Son todos los problemas de fertilidad, se dan por problemas acá. Cuando la infertilidad viene del lado de la mujer, ojo. Bien, entonces se reanuda cuando se da la maduración sexual en la adolescencia. En la adolescencia se va a dar un pico de una hormona, ¿cómo se llama? ¿Te acordás, Fran? Luteinizante, hormona luteinizante, ¿sí? Sí. Y reanuda la meiosis 1 y va a dar lugar a, por ahora estamos en una célula diploide, ¿sí? Sí. Bien, nosotros necesitamos hacer una célula haploide. Estamos en la profase de la meiosis 1, o sea, estamos en eso de hacerla haploide. Empezamos la meiosis, terminamos la meiosis 1, reanudamos la profase 1, ¿sí? Terminamos la meiosis 1 y tenemos dos resultantes. El inicio de la meiosis 2 y de la metafase 2. Bien, pero espera. Cuando termina la meiosis 1, tenemos como resultado el primer cuerpo polar. ¿Qué ocurre con las células con los que van a formar óvulos? Estas células no dividen su citoplasma en partes iguales, ¿sí? Dividen su núcleo en partes iguales, pero no dividen su citoplasma en partes iguales. Uno se lleva casi todo el citoplasma y el otro se lleva nada casi. Eso se llama cuerpo polar. Entonces, de la primera meiosis, de la ovogénesis, ¿sí? Termina la meiosis 1 y tenemos como resultado un cuerpo polar que no nos sirve, eso se descarta. Nosotros tenemos los óvulos llenos de cuerpos polares, ¿sí? Y va a dar lugar a un ovocito secundario viable, que es la célula grande que se quedó con todo el citoplasma. Ese ovocito va a entrar en meiosis 2. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Todos entienden? No. Tranqui. Entonces, ¿sí, Gaby, estás entendiendo? Vamos. Entonces, el ovocito se pausa en el periodo embrionario, en la profase, en el diploteno. Se reanuda en la adolescencia cuando se disparan las hormonas. Termina la meiosis 1 y básicamente la meiosis 1 nos da como resultado, sabíamos que la meiosis veníamos de una célula diploide y daba lugar a 4 células haploides, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la meiosis 1 es de una célula diploide, vamos a 2 células haploides. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos los pares de cromosomas y cada uno se lleva un cromosoma? ¿Sí? Entonces, me hacen reinar. Acá estamos. ¿Sí? Una célula y va a dar origen a 4. La meiosis 1 hace esta parte. Y estas dos se van a dividir de nuevo en 2 más. ¿Está? Lo que ocurre es que la ovogonia, que va a ser esta, cuando tiene que dar el ovocito,
Uno va a ser viable y va a ser grande y va a ser una célula que va a seguir a meiosis 2. Y el otro se queda prácticamente sin citoplasma y no sirve más. Eso se llama cuerpo polar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, el cuerpo polar tiene la mitad del material genético, pero no tiene la cantidad de citoplasma, ni de organela, ni de ARN, ni de enzimas, ni de todas las cosas que nombró Fran al principio. ¿Sí? Bien. Entonces, se va a dar un secundario que es el que va a dar origen a la meiosis 2. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Fran. Bueno, en la meiosis 2, el ovocito secundario tiene lugar a la repartición del citoplasma. No, repartimos el citoplasma recién cuando terminó la meiosis 1, ¿sí? Tenemos el ovocito secundario. Este ovocito secundario entra en meiosis 2. La meiosis 2 llega hasta la metafase 2. Y en la metafase 2, ¿qué se produce? La ovulación. El ovocito ese sale del ovario, se expulsa hacia la trompa de falopio, ¿sí? Y ahí tenemos dos opciones para ese ovocito secundario, ¿sí? Ese ovocito secundario tiene dos caminos. O es fecundado y produce un embrión, un bebé, o no es fecundado y se va a la menstruación, ¿sí? Si ese ovocito secundario no es fecundado, queda detenido en la metafase 2 y es eliminado en forma de célula en metafase 2. ¿Sí? Si se fecunda, ¿qué pasa, Fran? Ponen el endometrio y se Bien. forma, digamos. Si se fecunda, significa que este ovocito que está, ovocito secundario, va a recibir a un espermatozoide que va a traer la otra mitad de la carga genética para poder formar una célula diploide. Por ahora es haploide, ¿está bien? Pero está dividida, el material genético está a la mitad. Si estamos en una meiosis que está parada en metafase, ya hicimos profase, tenemos todos los cromosomas ahí. Nos queda la anafase, digamos, terminar de dividir la célula, pero ya está todo divididito. Entonces, si se produce la fecundación y entra el espermatozoides, esa es la señal que el ovocito necesita para seguir la meiosis, ¿sí? Termina su meiosis y forma un segundo cuerpo polar. La división del citoplasma durante la telofase 2 no es igual, es desigual. Entonces, queda la mitad del material genético de la meiosis 2 guardada en un cuerpo polar que se descarta y se forma la fecundación, ¿sí? Entonces, Profe, yo no entendí eso del cuerpo polar. El cuerpo polar es básicamente que la célula, cuando tiene que dividirse, la célula cuando se tiene que dividir. Fran, ¿tenés algo que agregar? Bueno, que cuando la célula tiene que dividirse, no tenga citoplasma, no. Sí, bueno, una de las células descendientes prácticamente no contiene citoplasma. Exacto. Tiene material genético, pero no tiene citoplasma. ¿Se acuerdan que cuando teníamos cariogénesis y citocinesis? La cariogénesis es correcta y la citocinesis, que es la división del citoplasma, es desigual. ¿Estamos? Ahora vamos a ver esto. Sorry para los que se tenían que ir a horario. Vamos a ver esto rapidito. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos humanos
y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células Todo germinales eso no nos primordiales interesa. proliferan por mitosis y Ahí está. comienzan a migrar desde el saco vitelino a través de la alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase Hasta acá lo que está ocurriendo es que los ovocitos primarios se están dividiendo por mitosis, ¿sí? ¿Me escuchan a mí? Sí, profe. Bien. se llaman crestas genitales. Básicamente están migrando al lugar donde les corresponde. La génesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias. Una vez que llegan al ovario fetal, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el cuarto y quinto meses de vida intrauterina. En el séptimo mes, ¿ven las células en división acá? Miren esto. ¿Lo ven? Sí, profe. el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de la meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa al... Ahí está la capa, ¿ven? Ese es el ovocito primario. Miren, chicos, todos estos puntos que ven acá son núcleos de otras células. Esto de acá es un ovocito primario. Miren el tamaño de esta célula respecto a todas estas que están acá. Es enorme. ¿Sí? alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer hay aproximadamente 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400,000 resultan viables al llegar a la pubertad. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda la ovogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Cada ovocito primario se divide y da origen a 2 células, un ovocito secundario grande viable y un primer cuerpo polar. ¿Ven que tienen la misma cantidad de material genético? Este tiene un cromosoma, 2 cromosomas. Este tiene un cromosoma, 2 cromosomas. Tienen la misma información genética. Pero este tiene un citoplasma, casi todo, y este tiene un cachito nomás. Esto es un cuerpo polar, no sirve esto. Esto se descarta. Pequeño que degenera. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional. Puesto que ya se ha producido la fecundación, en el interior del óvulo se encuentra, además de su propio núcleo, el del espermatozoide. En cambio,
Si no se produce la fecundación, el ovocito secundario no finaliza la segunda división meiótica y se desintegra, en cuyo caso comienza un nuevo ciclo menstrual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios más son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. La ovogénesis declina gradualmente a partir del... Bien. Es clarito. Aburrido, pero clarito. Ahí se los pasé. Pero miren esto, lo que les quiero mostrar es, esta es la ovogonia, ¿sí? Y ven, acá primera meiosis da lugar a un ovocito primario y un cuerpo polar. Este cuerpo polar se divide de nuevo y da dos cuerpos polares. Todo esto no nos sirve. La segunda meiosis hace lo mismo. Si se fecunda esto, termina de dividirse, da un cuerpo polar y a una mórula que va a ser el primer estado del embrión. ¿Está? Excelente. Bueno, estamos entonces con ovogénesis. Vamos ahora sí, Clarit. Profe, quiero el video. Ya se los pasé al grupo. Ok. Profe, yo hice la pizarra todos hoy. ¿Neta? Yo te dije que estaba buenísimo. Dale, Clary. Vamos. Acá estoy yo para apoyarte. Estoy acá. Bueno, yo voy a explicar porque estudié. Excelente. Bueno, no me veo casi. La espermatogénesis y espermiogénesis se producen en los túbulos seminíferos, que es esto. No sé si está bien. Sí, excelente. Bueno, y acá hay varias células. Están las células germinales o espermatogénicas, que son las que dan origen a los espermatozoides, las células de Levin, que son las que producen testosterona, y las células de Sertoli, que dan estructura nutricional estructural a las células reproductoras. Bien. Clary, fíjate si puedes acercar un poco más la compu, así vemos mejor la imagen. Ya fue, la saco, la acerco y después la vuelvo al lugar. ¿Estamos? Hermoso. Células de Sertoli y células de Leydig. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno. Las células germinales o espermatogénicas, que son las que dan origen a los espermatozoides, se encuentran como en diferentes estadios de desarrollo. Y las más indiferenciadas son las espermatogonias, que son células diploides, es decir, que tienen una doble dotación cromosómica. Luego estas, algunas, van a dar origen a los espermatocitos primarios, que también siguen siendo diploides, y después empieza la primera división, que va a ser meiosis 1, en la separación de los homólogos y los cromosomas. Quedan dos células haploides, que son los espermatocitos secundarios. Luego Perdón, Clary. Entonces, está claro que empezamos con espermatogonias diploides, esas se dividen, dan espermatocitos primarios diploides, ¿sí? Y los espermatocitos primarios van a ser los que entran en meiosis 1, ¿sí? Meiosis 1 la hacen completa y dan dos espermatocitos secundarios que van a ser haploides, ¿sí? Excelente. Dale, Clary. Luego estos espermatocitos secundarios sufren la segunda división, que es meiosis 2, es decir, la separación de las cromátidas. Y cada uno de esos espermatocitos va a dar dos células haploides, que van a ser las espermátidas. ¿Se dice así? Creo que sí. Sí, espermátidas. Y después de esas espermátidas pasan por el proceso de espermiogénesis y producen espermatozoides. Excelente. Bien. La espermiogénesis, eso es la espermatogénesis, o sea, la formación del espermatozoide. ¿Sí?
Excelente, Clary. La espermiogénesis la dibujó ahí Clary con las células de Leydig y las células de Sertoli, que no hace falta que las conozcan mucho, pero la espermiogénesis tiene 4 pasos. Sí. La concentración del núcleo, la formación de acrosoma, el desarrollo del flagelo y la eliminación del citoplasma. Exacto. Bien. Entonces, primero condensación del núcleo. ¿Sí? El núcleo, el material genético no va a estar en formación de proteínas, o sea, no necesitamos que esté todo laxo, se junta todo el material genético y se condensa el núcleo. Después pasamos a la formación del acrosoma, que lo nombramos otra vez, ¿se acuerdan? Que decíamos que formaba el aparato de Golgi, un conjunto de lisosomas que se juntan y forman una vesícula que tiene básicamente una enzima que se llama hialuronidasa. La hialuronidasa es la que le va a permitir al espermatozoide, ¿sí? La cabeza del espermatozoide tiene el núcleo y adelante el acrosoma. El acrosoma con la hialuronidasa es lo que le permite disolver la pared del ovocito secundario para ingresar y poder fecundarlo. ¿Sí? Profe, yo ahí leí que hidrata algo así el ácido hialurónico. ¿Eso no es el Botox, esas cosas? Sí, también. El ácido hialurónico también se usa para estimular el colágeno. Pero la pared del ovocito tiene altas concentraciones de ácido hialurónico. Entonces, el acrosoma va a tener una enzima que lo que va a hacer es hidrolizar a la pared para que pueda entrar el espermatozoide. O sea, básicamente, el espermatozoide que entra no es el más rápido, es el que tenga mejor acrosoma. ¿Sí? Bien. Después desarrollan el flagelo, que es la colita. Todos sabemos lo que es el flagelo. Y elimina la mayor parte del citoplasma. El espermatozoide prácticamente se constituye del acrosoma, el núcleo y el flagelo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos entonces? Excelente, Clary. Mándale tu dibujo a los chicos. Dale. Está hermoso. Bueno, dudas, preguntas. Estamos pasados de horario y están todos acá, me encanta. Estoy chocha, chicos. Quiero decirles que yo estoy re contenta con la clase de hoy. Si no hay dudas, no hay preguntas, voy a tomarles lista. Y nos vamos. Hoy es 09 del 11. Ciencias químicas, Vera, ¿estás? Sí, te vi. Estoy, sí. Bien. Celi. Sí, profe. Bien. Dai. No soy profe. Gaby. Sí, te vi. Leonardo, te vi. Valentina, te vi. Clary, te vi. Pablo, te vi. Agus. ¿Agus está? Dijo que sí, profe. Bien. Damaris. Sí. Y Luz. ¿Luz está o no? Profe, yo le vi que entró y salía de la reunión. Por ahí no tiene buen wifi. Bueno. Pablo, si estás, y Leonel también estás. Bien. De Odonto, Francina, si estás. Catalina, si estás. Lara. Lara no la vi. Lara no viene más, me parece. Bien. Maggie, te vi. Valentina. Ay, se me movió. No. ¿Valentina está o no? Bueno, de Nutri. Juli. Acá estoy, profe. Bien. Mili.
Mili, ¿estás? No. Lu. Estoy, profe. Bien. Martina. Sí. Oliver. Sí, yo. Guada. Sí. Martina. Pero sí. Morena, sí. Y Camila me falta nomás. ¿Camila estás o no? Se incorporó hace poquito. Bueno. Ay, chicos, los veo todos, están todos con el celular. Taca, 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 taca. Espero que estén hablando entre ustedes, por lo menos. Bueno, chicos, clase diferente. Espero que la... Estamos súper sociales. Sí, los veo, chicos, están a full. Bueno, espero que lo hayan pasado bien en esta clase distinta y rara. Vamos a empezar a hacer estas cosas. Un poco, me gusta que sea un poco más interactivo y me parece que ustedes se llevan un poco más de cosas en la cabeza que si yo estoy hablando como loca, ¿sí? Cuando ustedes participan, cuando ustedes prenden la cámara, cuando ustedes están interactuando conmigo, ¿sí? Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que ustedes interactúen y que las clases se lo lleven puesto adentro del conocimiento, no que sepan que está en el libro, ¿sí? Ese es el objetivo. Estos temas que son más complicados, porque para hablar de retículo endoplásmico rugoso no me voy a parar acá, les voy a tener que hacer dibujito, pero estas clases que se vienen más complicadas, es posible que hagamos un rato el esquema normal de siempre y un rato esto, ¿sí? Los parciales a partir de ahora los vamos a ver así, ¿sí? Punto por punto, justificando, explicando, revisando, porque básicamente hoy revisamos toda la unidad 2, ¿sí? Está terminada la unidad 2. Nos falta la unidad 3, es genética, ni le empezamos. Pero bueno, vamos a empezar con mutaciones genéticas, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene hasta reparación del ADN de una cadena y de 2 cadenas, ¿sí? Bien. Estamos. Eso es todo, el material ya se los pasé. Nos vemos la clase que viene, chicos. Nada, y espero que lo hayan pasado bien. Chao, Chao, chicos. Chao, profe.